Ejecutivo presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Agustín Barrios Gómez. Estamos en Trinchera Empresarial en esta edición. El día de hoy, pues no podemos dejar a un lado uno de los principales temas en términos generales de la historia de México, una de las principales razones que se citan, que es como una especie de bloqueo nacional, como una especie de tropiezo constante a lo largo de toda la historia de México desde el virreinato, que es el tema de la corrupción, ¿no? En este caso se da por el asunto de que el Ejecutivo Federal trató de sacar unos videoescándalos y algunas declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y al sacarlos, pues se le rebotó porque pues evidentemente sus enemigos también tienen algo de material y en este caso pues, se trató de unos videoescándalos ya no de René Bejarano, sino más bien del hermano del actual presidente, recibiendo dinero por medio de un operador político del gobernador de Chiapas. Pero ese no es el tema preciso, porque finalmente pues esas son cosas coyunturales que tendrán sus efectos a nivel político o no, sino más bien lo que nos atañe el día de hoy es el tema de cómo la corrupción afecta el empresariado. Es decir, desde nuestra trinchera, ¿qué es lo que nosotros vemos, qué hemos percibido? Aquí hay un cúmulo de pues, cientos de años de experiencia, tanto en el mundo corporativo, bueno, no sé si cientos, pero por lo menos varios lustros, tanto en a nivel corporativo como a nivel empresa pequeña, en el caso de un servidor, a nivel también político. De tal manera que creo que el día de hoy va a estar muy rica esta conversación, aunque es un equipo más esbelto porque nuestro colaborador, Gerardo Gutiérrez Candiani, está de viaje y no nos pudo acompañar en esta emisión. Sin embargo, sí contamos con Dieter Holtz y con Larry Rubin. Traemos este asunto, Dieter, y lo platicábamos fuera de cámara, la idea de que el gran debate, ¿no? La corrupción en México es cultural, es endémica, estamos sujetos a esta lápida permanentemente, o es una cuestión que es más bien mi argumento de que es un tema de premios y castigos, es decir, es un tema de incentivos en donde el mexicano se convierte o se vuelve corrupto porque su entorno incentiva la corrupción al no haber consecuencias, es decir, es producto directo de la impunidad. Tú tienes otra idea, platícanos. Mira, Agustín, para todo el auditorio, de alguna manera y alguna vez, cada quien, todos nosotros hemos sido susceptibles a algún tipo de insinuación o hemos tenido la mala fortuna de ser exigidos el pago de alguna cantidad de dinero o algún tipo de extorsión dentro del mundo de los negocios o dentro de tu vida privada, ya sea en tu casa, para conectar tu teléfono, para conectar la electricidad, o en la calle con los policías o con cualquier tipo de comerciante. Entonces, en México lo preocupante no es lo que se dice tanto de afuera, que eso ya para los grandes capitales es muy preocupante. Según el artículo de Doing Business del Banco Mundial, el factor más problemático para hacer negocios en México es la corrupción. Ahora, ¿qué es la corrupción? Nosotros siempre hablamos de la corrupción que viene de aquellos delincuentes políticos que aprovechan su estatus y aprovechan la capacidad de ser ellos quien definen protocolos y reglamentaciones y contratos para decir que la corrupción está sucediendo con un funcionario o una dependencia del gobierno. Y sí, son las más sonadas. Creo que de alguna manera platicábamos offline, de alguna manera México a través de una política que incentiva la corrupción, que incentiva los sobornos, que incentiva las extorsiones, de alguna manera hemos sido educados para que un sistema donde está el tráfico de influencias, donde están los pagos para los favores, donde están las personas que de alguna manera tienen una mayor relación con alguien, tienen una ventaja. ¿Y qué está sucediendo con todo eso? Pues es
La corrupción no es otra cosa que el intento, muchas veces muy exitoso en nuestro país, de desnivelar el terreno de juego en beneficio de un participante. Entonces, el problema es que esa realidad dispareja exige en consecuencia un pago para volver a nivelar el terreno, ya sea monetario o no. Puede ser ante el gobierno, puede ser ante empresas, puede ser entre ejecutivos. Hay un estudio que se hizo una encuesta a más de 1,000 emprendedores y empresarios. 32% de las empresas aseguran haber recibido insinuaciones de otras empresas con las que hacen negocios por un trato preferencial. Hay algunos ejemplos inclusive que se mencionan de forma anónima, pero en los destinos turísticos, los doctores pagan a los hoteles, no todos obviamente, pero hay casos en los que los doctores pagan a hoteles para que les manden a los pacientes extranjeros, para que tengan ese doctor la preferencia sobre la recomendación del concierge o del front desk o algo para utilizar a cierto doctor. ¿Por qué? Porque los extranjeros pagan en dólares, están acostumbrados a tarifas más altas de los médicos. Entonces, desde esas pequeñas cosas, el tráfico de influencias y las pequeñas dádivas y el compartir lo que tú ganas como emprendedor con otros es muy común y es muy peligroso y es muy delicado y preocupante para mí porque los emprendedores son los que están en plena desventaja. Nosotros en México sabemos que tenemos esa gran masa de pymes y mipymes que hacen el 72% de los empleos en México, que producen el 52% del PIB, y necesitamos mucho más de esas empresas, pero esas empresas tienen que nacer. Y la verdad es que todo esto es simplemente un obstáculo que incrementa la mortandad de nuestras empresas nacientes tremendamente. Nosotros claro, lo que en la economía se llaman barreras de entrada, ¿no? Claro, son barreras de entrada y barreras de operación. Nosotros tenemos un promedio de 0.8 empresas creadas por cada 1,000 habitantes, mientras que Brasil o Colombia tienen arriba de 2 empresas creadas por cada 1,000 habitantes. Y no solo eso, nuestra tasa de éxito de las empresas que nacen y que llegan a estar en punto de equilibrio o con ganancias netas en su flujo de efectivo es del 20%. Entonces estamos en una situación donde desgraciadamente no se está viendo algo decisivo para corregir el Estado de Derecho, la aplicación de la ley para defender y proteger a estos emprendedores ante una empresa quizá más formal, más instituida, que puede tener despacho de abogados, que puede tener a ejecutivos experimentados en navegar todas estas aguas turbulentas y sobre todo el capital. Un emprendedor no tiene un capital para gastar entre 10 y 30% de sobrecosto en las cosas que tiene que hacer y en los trámites que tiene que realizar para poder sobrevivir. Y eso es sumamente preocupante. Es una pequeña cosa que muy poca gente se da cuenta, pero si no corregimos esto, simplemente no va a haber más creación de MIPYMES porque tienen un obstáculo tremendamente difícil de sobrepasar. Claro, Luis de la Calle habla de que el incentivo en México es precisamente para que se mantengan las empresas pequeñas, porque en el momento en que rebasan un cierto tamaño, son sujetas de diferentes desincentivos, incluyendo desincentivos fiscales, incluyendo desincentivos relacionados con el necesitar ejercer un presupuesto precisamente para colocarse entre los grandes, estas barreras de entrada que mencionas, Dieter. Tú sabes que dentro del mundo de, por ejemplo, las rankings internacionales, Transparencia Internacional, que tiene su capítulo en México, Transparencia México, Transparencia Mexicana, habla de que del cúmulo de países andamos por ahí del 130. Se habla por parte de la Universidad de las Américas en su ranking global de impunidad, de que somos el 4º país más impune del mundo y el número 1 en América, en América Latina, pero pues se puede hablar de que todo América, y eso tiene efectos reales. Yo sé que hay una cifra más acerca del primo hermano de la corrupción, por llamarlo así, que es la inseguridad, porque finalmente sí hay un ámbito en donde se genera influencia por parte de actores
antisociales, en este caso criminales por ese lado, violentos, a diferencia de criminales por el otro lado de cuello blanco, pero pues son finalmente diferentes manifestaciones de lo mismo, es decir, de un entorno de impunidad. Se habla de que ese es el costo para la economía mexicana anual, es de entre el 6 y el 8% del PIB. Es decir, solamente ese aspecto es suficiente para hablar de un México subdesarrollado o un México realmente en vías de desarrollo. Y aparte logras unos cuantos años de 6 a 8% de crecimiento nada más por ahí y ya tendrías a un México desarrollado, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me ha gustado, que es esta idea de que el subdesarrollo es trabajo de todos los días, ¿no? O sea, se requiere de hacer un esfuerzo constante para mantener un país subdesarrollado. Todo este tema de la corrupción, todo este tema de la impunidad es con base a una serie de decisiones que tomamos los mexicanos, es decir, no es impuesto de afuera. Y sin embargo, ahora en las negociaciones sobre el nuevo Telecán, es decir, el nuevo NAFTA, se incluyó este capítulo de la corrupción. Se metió por parte del régimen anterior en sus negociaciones con Estados Unidos y Canadá la idea de que hay una rendición de cuentas en el ámbito de la corrupción. Larry, platícanos, ¿podemos esperar que con el Telecán, así como ahora ya llamado el TEMEC, ¿no? El USMCA en inglés, podríamos hablar de que así como de fuera se nos permitió desarrollar una industria de manufactura avanzada gracias a las presiones del NAFTA Telecán original, ahora podríamos hablar de que una herramienta negociada con países en el extranjero, en este caso el TEMEC, pudiera ser la herramienta necesaria para llevarnos a un ámbito de menor impunidad y de mayor pulcritud. ¿Cómo la ves? Pues sí, yo creo que sí, Agustín. La verdad es que el USMCA pudiera haber hecho un poco más para atacar el tema de la corrupción, pero se puso un mínimo denominador y eso ha hecho que definitivamente el USMCA sirva como esa herramienta pues para prevenir actos de corrupción, tan siquiera en lo que tiene que ver con comercio exterior México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Entonces, ese es un beneficio. ¿Qué dice, Larry? O sea, ¿qué específicamente se trata de castigar? Mira, en estos 7 cuartillas prácticamente que habla el capítulo de corrupción del USMCA, busca homologar de cierta forma con el Foreign Acts, el FATCA, el conocido como FATCA, ¿no? Que básicamente previene que las empresas den dádivas o corrupción, y lo que hace USMCA es que entonces homologa para que las empresas mexicanas también tengan que cumplir estos requerimientos, que inclusive estos requerimientos, para los que no lo conocen a detalle, quiere decir que si un vendedor dentro de una organización enorme de cualquier índole de Estados Unidos entra en corrupción, el mismo CEO, que puede estar 8 o 10 funciones arriba que este vendedor, se va a la cárcel también o puede irse a la cárcel. Entonces, las empresas verdaderamente se lo toman en serio, porque FATCA ya ha tenido repercusiones para muchos empresarios e inclusive empresarios que han estado involucrados anteriormente en comercio entre México y Estados Unidos, ¿no? Empresas que hicieron algo mal y FATCA tocó a su CEO en Estados Unidos para irse a la cárcel, ¿no? Entonces, lo que va a acabar haciendo el USMCA es creando este primer denominador, digamos, mínimo, ¿no? Porque no es, como decía Agustín, el mayor que se pudiera haber implementado, pero de ahí ya entonces se puede tomar como base para, a lo mejor en 6 años, cuando se vuelva a abrir la negociación, si es que se abre del TEMEC, tener lenguaje todavía más punitivo para prevenir corrupción, no nada más en privado, sino también en gobierno. Correcto. Entonces sí podríamos ver, por lo menos en aquellas organizaciones que están involucradas, que son muchas en el caso de México, con el comercio internacional, que sí se podría ejecutar esto. Ahora, el problema evidentemente es bueno, hay varios problemas. De entrada, pues ni Estados Unidos ni Canadá entra dentro del ranking de los top 10
de Transparencia Internacional. Hay que recordar que los top 10, la mayoría son países escandinavos, que por naturaleza pues, son países mucho más pequeños, son países desde la perspectiva demográfica homologada, es decir, hay una gran clase media en donde son igualitos todos, ¿no? No es lo mismo tener un país de 6 millones o 10 millones de habitantes, que todos son, ¿no? Todos básicamente son iguales tanto étnicamente como económicamente, a tratar de gobernar un país en donde hay 130 millones de habitantes, en donde hay enormes diferencias de origen. Es decir, no estás partiendo de una tabula rasa, como quien dice. Pero vamos a ir al corte comercial, vamos a regresar después de sobre estos temas precisamente. O sea, ¿cuáles son las políticas que generan mayor corrupción? Esta idea de bajar sueldos, por ejemplo, pues que se ha hecho a nivel gubernamental, que muchas veces es otro incentivo para la corrupción. También la realidad de que muchas empresas, pues, permiten que las personas en la parte de ventas, en donde hay más intercambio, pudieran entrar en diferentes prácticas que son menos que transparentes. Y en el ámbito internacional, ¿cómo nos ven en torno a esto y qué es lo que nos cuesta como empresarios? Aparte de algunas anécdotas a nivel tierra, a nivel campo, que pudiéramos generar por parte de la experiencia aquí junta en Trinchera Empresarial por parte de Dieter Holz, por parte de Larry Rubin y de un servidor. No se vaya, regresamos con todo estos temas aquí en Trinchera Empresarial. En la edición de agosto de la revista Mundo Ejecutivo platicamos con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, quien enfoca los últimos meses de su gestión en iniciativas que reduzcan los impactos negativos de la crisis que ha provocado la pandemia. Entrevistamos a las principales armadoras y distribuidoras del sector automotriz, el cual será clave para la reactivación económica del país tras el impacto del COVID-19 y en el contexto de la puesta en marcha del TEMEC. También conversamos con las principales firmas de la industria de transporte y logística, para quienes la emergencia sanitaria supuso importantes retos con el aumento de compras online y el abastecimiento a través de plataformas electrónicas. En este número, además, platicamos con directivos de las mejores universidades privadas del país para conocer sus proyectos en la nueva normalidad, en la que, entre otras medidas, impartirán las clases vía remota para cuidar la salud de los estudiantes y personal. Además, debido a que los ciberataques siguen siendo una de las formas más eficientes de vulnerar a una empresa, expertos en el tema escriben artículos donde abordan lo referente a la seguridad informática, la cual es imprescindible para toda organización. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bienvenidos de regreso a esta trinchera empresarial, hoy tratando el tema fundamental que precisamente se señala como el factor principal de que México se mantenga como un país subdesarrollado. Este asunto de la corrupción es una bandera que se recogió con éxito en las elecciones del 2018, aunque con una visión muy particular acerca de por qué se da, dentro del cual, pues, finalmente nosotros podemos recoger otros elementos que más bien se están mermando actualmente, los temas de la construcción de un andamiaje con capacidad de respuesta, con premios y castigos que realmente cumplan con esta idea de tener un país libre de corrupción. Y eso, pues, se compara con una visión en donde se pretende que por parte del Ejecutivo Federal hay una especie de mostrar el ejemplo y con base en eso pedirle a los servidores públicos no ser corruptos. Gran diferencia. El caso más interesante, porque pues en estas tablas de los top 10 de los lugares menos corruptos siempre salen muchos de los mismos países, la gran mayoría de ellos escandinavos, que si Dinamarca, que si Noruega, que si Finlandia, que si Suecia. También evidentemente algunos países bien gobernados como Nueva Zelanda. Y sin embargo, pues surge todo este tema de Singapur, ¿no? Singapur, un ejemplo bastante particular, un país asiático de dos etnias, una malaya y la otra
la otra China, que ha logrado niveles de desarrollo inauditos, de hecho, de los PIBs per cápita más altos, de una enorme clase media y de una enorme clase empresarial extremadamente exitosa, y pues basado sobre todo sobre una idea plasmada por originalmente un líder llamado Lee Kuan Yew, que instauró una especie de tecnocracia, es decir, dentro de todo el sistema político se premia la capacidad por encima del compadrazgo, se premia la capacidad por encima de las conexiones políticas. Un ejemplo que muchas veces uso en diferentes conferencias es de que la persona encargada de la infraestructura en Singapur, es decir, la persona que coordina desde el gobierno la construcción del equivalente de la línea 12 del metro en Singapur, es una persona que fue reclutada por parte de un equipo internacional se trajo de Bechtel, que es una empresa transnacional espectacular en términos de ingeniería, y a una persona que se le paga $2,5 millones al año para ejercer su función de coordinador de obras públicas en Singapur. El equivalente en México fue en su momento una personalidad política sin ningún conocimiento técnico, que ganaba, si no mal recuerdo, alrededor de 70 mil pesos al mes, y el costo de esa ineptitud plasmada dentro de los procesos de toma de decisión tuvieron como desenlace una línea 12 del metro que tuvo fallas mayores que acabaron costando más o menos $2,000 millones. Entonces, en este caso, muy evidentemente, lo barato sale caro. Dieter, yo sé que tú particularmente tuviste un gran ejemplo a nivel de corporativo acerca del manejo de las cosas bien y el manejo de las cosas mal, y Singapur fue el ejemplo. Platícanos. Agustín, es un gran ejemplo mencionar a Singapur porque no solo es un país que actualmente es punta de lanza en el Estado de Derecho y en las regulaciones bien aplicadas en este sentido, sino que venía de un desastre. O sea, hubo una corrección tremenda. Es algo similar a lo que sucede en Corea del Sur. Si bien a los coreanos todavía les gusta mucho acá el chanchullo, es penadísimo, es complicadísimo, y a mí me tocó manejar para una empresa de líder global en agricultura, me tocó manejar Asia, y teníamos operaciones fuertes en Corea, teníamos operaciones fuertes en Singapur, teníamos operaciones fuertes en Indonesia, y para darte un ejemplo, y creo que el ejemplo te indica muy bien el chip mental que un gobierno, aplicando las leyes como deben de ser, logra en su población versus uno que no lo hace. En Indonesia, la empresa para la que yo manejaba la región tuvo un problema tremendo de corrupción, donde un director de ventas para una de las islas de Indonesia acabó el año, tuvo un gran resultado y de su propio dinero le construyó una casita a la hija del secretario de Agricultura, pero con su dinero, del bono que recibió por un gran resultado. Simplemente no pudimos sacar a esa persona de su mentalidad de decir, pero espérate, es con mi dinero, no estoy usando dinero de la empresa, por ende, no es corrupción, me llevo muy bien con el secretario y no lo pudimos sacar del chip mental de decir, bueno, es que eso estuvo bien hecho y soy un gran vendedor. Esa es una aportación del pueblo, ¿no? Es una aportación del pueblo, es una aportación mía hacia el bienestar y el crecimiento de la empresa. No lo pudimos sacar. Mientras que la oficina central en Singapur, pues no daban crédito simplemente del hecho, mucho menos del argumento que la persona originaria de Indonesia, acostumbrada a estos procesos, argumentaba, ¿no? Entonces es algo tremendo. En Singapur, recordemos que te multan por tirar un chicle en la calle, ¿no? Y la verdad es que sí te multan. A mí me ha tocado. Nunca vayan con familia a Singapur, con niños chiquitos que les gusten los chicles, pero es una cuestión realmente un cambio, y están a no tanta distancia, son islas y la verdad es que provienen de las mismas culturas y son unos cambios drásticos. En Corea del Sur,
cuando antes era una cuestión muy común. De hecho, hasta empresas de la talla multinacional de Nestlé y algunas armadoras se salieron del país por tanta corrupción que existía dentro del sistema de sindicatos de trabajadores. Y bueno, eso le han dado la vuelta, pero le han dado la vuelta con rigor y le han dado la vuelta con una transparencia y una aplicación de la ley espectacular, ¿no? En México creo que sí, estamos un poquito intermedio, estamos en esa filosofía de vida empresarial similar a Indonesia, donde decimos, pues no estamos muy claros si estamos actuando mal o estamos actuando bien. A mí me ha tocado escuchar a gente que, oye, si a mí me lo pide la persona del gobierno, yo soy una persona íntegra, pero el gobierno o la persona, el funcionario me lo está pidiendo, eso ya no es corrupción porque yo no le estoy ofreciendo, a mí me lo están pidiendo, una consecuencia del sistema. Leí un comparativo interesantísimo que yo siempre utilizo con las empresas, con nuestros compañeros colaboradores, donde es como en el deporte, donde todos se dopan. En ciertos deportes todos se dopan y entonces la competitividad se mide por la práctica penada. Si no te dopas, ya no puedes competir. Es más, ya no participas en las competencias internacionales. Entonces, estamos en algo similar. Es como decir, bueno, si no participas, simplemente no puedes hacer negocios en México, diferente a lo que mencionábamos de Singapur. Y un ejemplo bien claro, que de un país a otro, muy cerca, las cosas cuando se hacen bien y se tiene una voluntad de liderar con el ejemplo, las cosas cambian. Larry, estamos hablando de sistemas, ¿no? En el caso de Singapur es un sistema de un partido oficial, el partido de la familia de Lee Kuan Yew, que de hecho el actual mandatario es el hijo de Lee Kuan Yew, que instituyeron una tecnocracia, instituyeron a una meritocracia en donde los puestos y todo se premia de una manera muy clara hacia la capacidad y hacia la pulcritud. Sin embargo, pues bueno, no es exactamente una democracia. En el caso de Estados Unidos sí es una democracia y es Vox Populi, por lo menos entre la gente que tiene negocios y la gente que participa en la política en ambos lados de la frontera, de que lo que hicieron los americanos fue institucionalizar la corrupción. Es decir, se permite que el dinero privado tenga se canalice a figuras públicas por el lado del legislativo y por el lado de las campañas, de tal manera que yo recuerdo, estando en la Cámara de Diputados en México, teníamos nuestra reunión con los diputados americanos, lo que se llaman los miembros del Congreso en la Cámara de Representantes, y fuera de horarios, platicando con uno de ellos, un representante de Wisconsin, de una circunscripción relativamente, no pequeña, porque todos tienen la misma cantidad de población, como aquí en México. Ellos representan más o menos como 750,000 habitantes por diputado. En el caso de México son alrededor de 300, por si les da curiosidad. Pero en el caso de este hombre, pues tenía que levantar $10 millones para su campaña de reelección. Y por cierto, es una campaña de reelección que se da cada 2 años. En el caso de México son 3 años, antes no había reelección, ahora ya estamos empezando a tener reelección, pero esas campañas de reelección costaban en una circunscripción perdida en el espacio en Wisconsin, ni siquiera de las más competidas, le costaba $10 millones, lo cual quería decir que todo el día, aproximadamente la mitad de su día, 40% de su día laboral, la tenía que pasar en el teléfono tratando de levantar fondos, muchas veces de fuentes privadas que pues evidentemente tenían por lo menos derecho de picaporte en sus oficinas. ¿Qué me dirías de eso, Larry? ¿Estados Unidos institucionalizó la corrupción o cuál es la situación allá? Pues mira, Agus, no lo llamaría así porque se confunde con la corrupción que vive con México y entonces ya se empieza a decir, entonces está bien México en el tema de corrupción. Y la realidad es que acordémonos que esto, la raíz es que el legislador en Estados Unidos no recibe dinero del gobierno, ¿no? A diferencia de aquí para hacer campañas, pues lo recibes y ese es un diferenciador importante. El argumento que tú muy bien dices es, bueno, eso permite ciertos actos de corrupción, ¿no? Lo que es muy cierto es que ya entrando en materia del Poder Ejecutivo, por ejemplo,
ejemplo. Poder Ejecutivo no es susceptible a este tipo de fondos. No ves un secretario de Comunicaciones y Transportes o el secretario de Economía o el que fuera recibiendo que le construyeran una casa. Este tipo de cosas no sucede porque eso sí sería penado y de ley y de cárcel, ¿no? O sea, eso sin duda, y vimos a gobernadores inclusive de Estados Unidos yendo a la cárcel, como el exgobernador de Illinois, Blagojevich, que fue a la cárcel, ¿verdad? Y estuvo 15 años en la cárcel por tratar de vender el asiento de Obama, ¿no? Del Senado de Obama. Entonces, la corrupción, lo que pasa es que en Estados Unidos sí es penada y es mal vista, ¿no? O sea, ahí sí el político que lo cachan en actos de corrupción es totalmente desacreditado, ¿no? O sea, no es que, bueno, pues a lo mejor fue una contribución, no, o sea, el hecho es que los mismos ciudadanos buscan que se les castigue y por eso el gobernador recibió una de las penas más graves, a pesar de ser gobernador, recibió una pena gravísima, ¿no? Lo que muchos otros, a lo mejor, empresarios o personas que han estado involucradas o sindicalistas, ¿no? No habían recibido. Entonces fue un ejemplo que quiso hacer patente el Poder Judicial, que los actos de corrupción no van a ser permitidos en Estados Unidos, y ahora estamos viendo el mismo tema con Steve Bannon, ¿no? Steve Bannon hace pocos días lo arrestaron con un tema de mal uso, ¿no? De fondos en una organización no lucrativa, ¿no? Pero que había prometido una cosa y hecho otra. Entonces, la realidad es que... Prometido construir el muro. Y sabes es una belleza ese caso. Que a fin de cuentas yo creo que el factor más importante es cómo se mide la corrupción, ¿no? Eso es lo complicado, porque a fin de cuentas es parte de una percepción, ¿no? O sea, no puedes medir con ciencia cierta la corrupción y claro, organismos como Transparencia Internacional y otros hacen una gran labor para medirla, ¿no? Y creo que eso es muy importante a nivel global, pero también empieza desde una percepción, y ahí es donde yo creo que se convierte todavía más subjetivo, pero definitivamente el hecho es de que Estados Unidos no es libre de corrupción y es difícil atacarlo, ¿no? Entonces yo creo que habrá que seguir estirpando ese mal, porque es como un cáncer, Agustín, a fin de cuentas. Sí, en el caso de Estados Unidos también hay que recordar que se le percibe el dinero y el uso del mismo por parte de las corporaciones como libertad de expresión. Y si hay un argumento, digo, independientemente de que uno esté a favor o no de que el dinero tenga una influencia en las políticas públicas, sí se puede hablar de que alguien ejerciendo su libertad de expresión tiene la posibilidad de utilizar sus recursos para promover ideas que van acorde con algún candidato político, y de ahí se salen estas llamadas super PACs, y en buen estilo estadounidense, las super PACs, que son las que pagan estas enormes cantidades, cientos de millones de dólares de campañas publicitarias a favor de candidatos, lo hacen, se supone, porque así dice la ley, lo hacen sin ninguna coordinación con la campaña en cuestión. Es decir, se permite, esto incluso por parte de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en una decisión que se llama Citizens United, se permite el ingreso de estas enormes cantidades, miles de millones de dólares en cúmulo, para influir el proceso político a favor de un candidato como ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, bajo ese régimen, lo que sí se limita, lo que sí se prohíbe es que haya coordinación directa con la campaña. Muy interesante, porque finalmente son las decisiones que cada sociedad toma en torno a cómo se quieren organizar, y pues están en pleno derecho de hacerlo. Vamos a ir al corte comercial, regresamos después de esto y vamos a recoger para dar unos últimos comentarios acerca de la corrupción y qué es lo que realmente debería estar haciendo México para combatir este mal, más allá de las llamaradas de petate, de lo que son los shows políticos que estamos viendo hoy. Realmente, ¿qué deberíamos de estar haciendo para establecer las bases de un país sin corrupción y, por ende, un país con desarrollo? Regresamos.
Estamos de regreso en Trinchera Empresarial con Larry Rubin, con Dieter Holtz, y estamos haciendo un análisis bastante puntual acerca de los temas de corrupción, los costos para la economía mexicana, el desgaste que sucede en torno a estas prácticas y pues el deterioro generalizado, es decir, un mal que México ha padecido desde la época de la colonia, bueno, mal llamada colonia, en realidad el virreinato, y hasta nuestras fechas, hasta el punto en donde sigue siendo temas de 8 columnas, sigue siendo el principal asunto que las empresas internacionales mencionan como un obstáculo para invertir más en México, sigue siendo el principal tema mencionado por parte de las empresas mexicanas en torno a por qué México no permite el crecimiento, no permite la abundancia, no permite que salgan adelante de la manera que debería de ser. Dieter Holtz mencionaba el hecho de que la corrupción lo que hace también es poner barreras de entrada para el emprendedor mexicano, que es un tema fundamental, también mencionado por Luis de la Calle acerca de estos asuntos. Hay una diferencia, sin embargo, señores, entre una empresa privada y una empresa pública. Finalmente, una empresa privada pues tiene accionistas que están vinculados directamente, son personas ¿no? que tienen trato entre sí, a diferencia de una empresa pública que pues al estar en los mercados tiene requisitos mucho más amplios de transparencia, tienen requisitos mucho más amplios legalmente hablando de combatir el tema de la corrupción. Y sin embargo vemos el caso de Siemens hace muchos años aquí en México, donde se nombró una serie de casos de corrupción que afectó a la matriz. Vemos el caso también en México de Walmart, una empresa pública americana y también listada en México en su momento, que fue señalada por actos de corrupción relacionados con temas de uso de suelo, donde ¿no? las tiendas tenían que estar y pues el nombre del juego lo ponían los municipios y estos municipios extorsionaban o sacaban sus dádivas para darles los permisos, que es uno de los temas de corrupción más conocidos en México. Dieter, ¿qué nos dirías acerca de eso y cuál ha sido tu experiencia en el mundo de las transnacionales y las empresas? Y definitivamente, mira, es penoso que las transnacionales de alguna manera dictan sus propios protocolos de adherencia a la ética corporativa y a la ética empresarial y que no sea el país como México el que te haga temblar, ¿no? Sino que son las propias empresas con sus protocolos internos. Ahí está el Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, famosísimo, que la verdad es que como empleado de una empresa multinacional es un dolor de cabeza porque son hasta el detalle más minúsculo lo cuidan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una pena que tengamos empresas en México que son éticas, pero pues que muchas están regidas por los protocolos de su matriz que están en otros lados del mundo. Es un hecho en México que la corrupción sucede más en industrias con alta influencia regulatoria y de permisos, ¿no? Por ejemplo, la de construcción. La de construcción es la más plagada de este tipo de temas, precisamente porque todo el sistema está más que hecho a la medida para que sean los reguladores los que tengan el as bajo la manga de exigir lo que sea a cambio de permisos de construcción o de cualquier otra cuestión de la demanda de los funcionarios es la que rige ahí, ¿no? Pero lo que se está viendo clarísimamente en México es una industria nueva que en pocos países existe. Existe en Estados Unidos el tema del famoso lobbying, ¿no? El cabildeo, donde hay agencias fuertísimas que cabildean para los beneficios de ciertas industrias ante los tomadores de decisión en el gobierno, ya sean estatales o federales. Pero en México hay un mundo que cada vez se solidifica más como una industria nueva, que es la gestoría, ¿no? Ya sean los gestores, los intermediarios, los proyectistas, acceden a oportunidades y acceden a trámites de manera preferencial. Son personas con contactos privilegiados. Lo que llama muchísimo la atención es que los buenos gestores muchas veces son exfuncionarios del gobierno o inclusive funcionarios actuales. Entonces, cuando estábamos hablando de qué podemos hacer para que México se transforme, pues tiene que haber una voluntad del gobierno de implementar regulaciones, reglas claras y simplificaciones. Y si no sucede eso, pues creo que estamos atados de manos porque es ahí donde se empieza a corregir, es ahí donde se da el ejemplo.
Hay algunas cuestiones sin duda positivas en México. Según el World Bank, desde el 2004, 2005 al 2015, 2016 más o menos, hemos progresado más que otros países promedio. El número de trámites estamos teniendo, de tener 9 hace 15 años, ahora tenemos 6. Los días para empezar un negocio antes era de 30 días, ahora es de 6.3 días. Entonces, México compara muy bien en sus avances, pero sí, ciertamente, en los últimos 3 años nos frenamos totalmente. Se requiere un conocimiento de los procesos de negocio en los tomadores de decisión para involucrarse en todos los temas regulatorios y hacer realmente una simplificación administrativa. Yo sé que el proyecto de nación que le fue encargado al ingeniero Alfonso Romo tenía un apartado importantísimo en la simplificación, porque ese es el mecanismo más fácil para evitar y eliminar excusas o posibilidades de funcionarios de interceder y hacer que las cosas se tarden más de lo debido si no les das un dinero, o simplemente que no te reciban si no les das un dinero, o que le den el negocio o le den la oportunidad o le den el permiso a otra que sí dio el dinero si tú no lo diste, ¿no? Todo eso se pensaba simplificar. Es fecha a la que estamos esperando que eso suceda, ¿no? Sí, de hecho, una de las piezas clave de cualquier esfuerzo real en contra de la corrupción requiere de reguladores que son independientes del poder político, es decir, son órganos de gobierno, pero son desconcentrados. En el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se había logrado un nivel muy amplio de profesionalización, pero al buscar reducir sueldos, al buscar acotar la independencia de las instituciones por parte de la actual administración, pues todo eso se ha mermado hasta el punto en donde algunos, como el Financial Times, han señalado de que lo que eran reguladores que habían mantenido una pulcritud, por lo menos en el ejercicio de la banca, que es uno de los focos principales de donde vienen las crisis, se estaba mermando y están poniendo un foco rojo al perder esas instituciones. Larry, mencionaba Dieter el tema del cabildeo, es decir, los lobistas, como también se les llama. El término viene de Washington. El lobby en cuestión era el lobby del Hotel Willard en Washington, en donde la gente se reunía para conversar con los legisladores y con las personas importantes. Entonces llegaban representantes de algunas industrias y promovían sus intereses en el lobby del Hotel Willard, y de ahí sale la terminología. Bien entendido, el cabildeo es legítimo. O sea, yo sí quiero ser muy claro en esto. Los legisladores, se los puedo decir como por experiencia. En el caso de la legislatura que tuve la oportunidad de representar a Miguel Hidalgo, Distrito Federal, en esa época, votamos 750 iniciativas en 3 años. Entonces, ustedes se podrán imaginar que en los diferentes temas que surgen, pues ni modo que todo mundo sea experto de esos temas. Un cabildeo bien entendido es un cabildeo que identifica qué intereses está representando, pero plantea abiertamente una cantidad de información que le es útil para el legislador tomar alguna decisión informada, porque la mayoría de las decisiones en el legislativo en ambos países, en este caso de Estados Unidos y México, son países que se toman muchas veces basadas en una profunda ignorancia de cómo funcionan realmente las cosas. Un cabildero bien entendido, es decir, no el que lleva billetes, sino que el que lleva información y que lo presenta, es fundamental y legítimo para quienes tienen intereses nuevamente legítimos empresariales para plantear un punto de vista. Que la decisión eventualmente se tiene que tomar con base en todo el planteamiento completo y los puntos de vista encontrados también es cierto. Sin embargo, no quisiera dejar a un lado. Pero la historia finalmente apunta a que toda esta industria de influencia en el poder político proviene de Estados Unidos, pues hasta el punto en donde la terminología es americana, Larry. ¿Tú qué ves? Y también acerca de tu percepción acerca de este tema de público y privado. Es decir, ¿una empresa pública por naturaleza tiene que ser más pulcra que una empresa privada, o qué sucede ahí?
Pues mira, yo creo que en el tema de cabildeo, de lobbying, como tú muy bien apuntas, Agustín, es necesario, ¿no? Y no quisiéramos imaginarnos el lobista o el cabildero solo, ¿no? Sino muchas veces son parte de organizaciones, ¿no? Organizaciones empresariales, mismos sindicatos tienen lobistas, y todo tipo de organizaciones, casi siempre son organizaciones o empresas que contratan este tipo de organizaciones, tanto consultorías que se dedican específicamente a hacerlo, o mismas asociaciones no lucrativas que se dedican a hablar con los legisladores. La empresarial más grande, la lobista empresarial más grande en Estados Unidos se llama US Chamber, ¿no? Es la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y ellos tienen un ejército de personas que están constantemente hablando con los legisladores, pero los legisladores tienen que distinguir qué va a ser bueno para su gente, ¿no? Y para el pueblo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, ese es cómo logran los legisladores adecuados, pues permanecer más años en sus curules, si los podemos llamar de esa forma, porque son legisladores que toman decisiones sensatas, decisiones adecuadas, a pesar de tener grupos de presión, porque siempre para una decisión hay dos puntos de vista, ¿no? Entonces, ahí es donde el legislador tiene que distinguir, él y su equipo, porque no está solo, tiene un equipo dependiendo de en qué comisión se sienta, dependiendo de qué importancia relativa tiene, pero tiene un equipo y él tiene que tomar esa decisión. Y esa es la dificultad de ser legislador. Digo, tú lo has sido, Agustín, y no es fácil, ¿no? Estas 700, ¿verdad? Decisiones que tomaron, pues no necesariamente alguien tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero se trata de tomar la mejor decisión que impacte adecuadamente y positivamente a la mayoría de las personas. Entonces, los legisladores, claro que tienen presión, pero también hay ciertas reglas que se tienen que seguir, ¿no? Y los lobistas antes, en los 50, podían hacer lo que prácticamente quisieran, ¿no? El día de hoy están muy supeditados, por ejemplo, no les pueden invitar a comer a un legislador más que tienen un límite, si no mal recuerdo, $15, ¿no? O sea, si los invitan 300 pesos, por decir algo, eso es adecuado. Más allá no es adecuado, ¿no? Entonces, hay ciertos, tampoco los pueden invitar a grandes viajes para ver las fábricas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se han venido mejorando con el tiempo y definitivamente ya vemos a legisladores mucho más serios en ese aspecto en Estados Unidos, y creo que ha habido buenas enseñanzas que se pueden ir traspolando a México de una forma muy positiva, ¿no? Y por eso han existido también, y corrígeme si estoy mal, pues grupos intercongresos, ¿no? Que Estados Unidos se sienta con congresistas de México para hablar más allá de legislación per se, para hablar de buenas prácticas, ¿no? Y mejores prácticas. Entonces, entre más se pueda hacer ese tipo de planteamientos, yo creo que puede ser definitivamente mejor. Y las presiones, para finalizar el tema de público-privadas, claro, las empresas públicas pues tienen todo una serie de requerimientos adicionales, particularmente de la SEC, con los que tienen que cumplir, pero esto no exime a las Securities empresas. and Exchange Commission, es decir, el regulador de temas precisamente del mercado público de acción. Exactamente, ¿no? Pero esto no quiere decir que las empresas privadas pueden hacer lo que quieran, ¿no? Tienen más libertad sin duda porque pues responden a los intereses de un solo dueño o de un par de dueños o el X número de dueños que sean, pero no tienen que regularse ante una comisión como fuera la SEC, ¿no? Entonces, sí hay ventajas, pero no quiere decir que los exime de la ley, ¿no? Definitivamente. Correcto. Pues Larry Rubin, Dieter Holtz, muchas gracias por estar con nosotros como siempre aquí en Trinchera Empresarial. Nosotros como un equipo, la próxima semana tendremos de regreso a Verónica Vaz, ella experta desde el punto de vista de la sociedad civil, que aportará su experiencia relacionada con muchos diferentes temas. No será el tema de corrupción que trataremos la semana que entra, pero seguramente la corrupción, como siempre en México, dará su coletazo. Y pues ahí lo que queda claro después de toda esta conversación son varias cosas. Uno, un esquema correcto, que tiene la capacidad de respuesta de premios y castigos, la necesidad de combatir la impunidad, la necesidad de construir instituciones, que es donde más se está flaqueando esta administración, la necesidad, como en el caso de Singapur, de que esos servidores públicos
tengan el sueldo que les corresponde como profesionistas, como auténticos profesionales de sus gremios, conocedores de la parte técnica y, como nos mencionaba Larry, la necesidad de poner reglas claras en la promoción de intereses legítimos empresariales que, como bien dice Larry, pues evidentemente hay dos lados de la misma, son dos lados los que se plantean en la mayoría de los argumentos y no todo mundo tiene toda la razón. El caso de las farmacéuticas, por ejemplo, 240 millones de dólares gastados al año en promoción de sus intereses, uno puede hablar de que eso es corrupción. Sin embargo, desde la perspectiva de las farmacéuticas, pues dicen, nosotros requerimos de estos incentivos de libre mercado, de poder cobrar por nuestras medicinas a altos precios para poder seguir investigando, para poder seguir sacando medicinas que curan lo que nos aqueja como ciudadanos y como seres humanos. De tal manera que no es tan sencillo, pero en el caso mexicano sí es muy sencillo, sí se requiere de un andamiaje que por el momento no se está construyendo, sino más bien lo que se había hecho se está echando para atrás y en ese sentido en el mundo empresarial hay muchas inquietudes en torno a esto. También en nombre de nosotros y en nombre del mundo ejecutivo, nuestra total solidaridad con el caso Nexos, una publicación que fue sancionada por el gobierno que a todas luces nace por una crítica que hace esa casa editorial cuando saca las muertes reales basada en muertes excedentes en términos de del catastrófico manejo del caso de COVID, en donde podríamos estar hablando de que 3 veces más de lo que es la cifra oficial, 180,000 mexicanos habrían muerto, no los 60 que dicen, y esta investigación sólida por parte de esa casa editorial de Nexos fue sancionada por el gobierno federal desde nuestra trinchera, a todas luces por razones políticas, lo cual es absolutamente inaceptable en una sociedad que busca ser democrática y en una sociedad que busca también combatir la corrupción, de tal manera que, pues bueno, si no ha apoyado a Nexos, hágalo, porque finalmente Nexos somos todos de alguna manera. Y bien, en nombre de todo este equipo, en nombre del mundo ejecutivo, en nombre de cada uno a nivel individual en este panel, les agradezco mucho su atención. La próxima semana regresaremos con más aquí en Trinchera Empresarial. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento.